FM 89.1, Radio Universidad. Sí, bueno, primero hacer hincapié, me parece, introducir el tema, hablando sobre cuestiones del trabajo doméstico, ¿no? Que durante siempre, en realidad, vamos a decir, no fue un tiempo específico, toda la vida uno está acostumbrado, y lamentablemente, por el sistema patriarcal también que nos representa, que está por encima de nuestra cultura, ¿no? Esto de que, bueno, las mujeres son las que se encargan a veces de las tareas de la casa, de las tareas de los cuidados, ¿sí? Por sobre encima su trabajo, ¿no? Es como una doble responsabilidad que siempre recae por sobre las mujeres. Bueno, la cuarentena, sabemos, evidenció y profundizó esta desigualdad que, a pesar de que, bueno, vimos que avanzamos en muchas cuestiones, donde, bueno, el hombre también empieza a tomar un poco de terreno, igualmente parece que sigue recayendo sobre las mujeres las cuestiones domésticas. Bueno, de hecho, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad lo indicó, dijo, la realizan casi siempre las mujeres y personas LGTBIQ+, y esa distribución inequitativa se hizo visible más que nunca durante la pandemia. Bueno, Economía Feminista hizo un informe hablando sobre, bueno, los números, ¿no?, de estos trabajos domésticos, así que para eso la tenemos en línea a Lucía Espiñeira, que es estudiante de Economía, coordinadora del área de voluntarios y miembro del área de datos de Ecofeminista. ¿Cómo estás, Lucía? Camila te saluda. Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien vos? Todo tranqui. Bueno, quería que me contaras un poquito sobre este informe que lanzó Economía Feminista y cuáles fueron los datos más relevantes que pudieron notar. Bueno, en principio nosotras es un informe que hacemos porque el interés está puesto en este sector, por ser un sector altamente feminizado, como charlaban ustedes recién ahí, pero además por ser un sector en el que vemos mercantilizado, vemos remunerado el trabajo doméstico. Nosotros siempre hablamos de que el trabajo doméstico es una carga para quienes lo tienen que hacer de manera no remunerada al interior de los hogares y que en última instancia están reproduciendo la vida y reproduciendo al sistema sin ningún tipo de reconocimiento, desde el punto básico de reconocerlo como trabajo, que por más que suene simbólico es importante. También hay personas que realizan esto en el mercado. ¿Y cómo se remunera en el mercado este servicio? ¿Cuáles son las condiciones de ese trabajo? ¿Cuál es el ingreso que perciben? ¿Cómo están paradas y parades? Voy a hablar casi en femenino totalmente porque se trata de un 98,5% de mujeres, así que es más que contundente. ¿Cómo están paradas frente a otras ramas de ocupación de la Argentina? Bueno, y también pensando en que es un sector que muchas veces, sobre todo en los grandes centros urbanos, en la ciudad de Buenos Aires, se trata de mujeres que viven quizás con esta situación de cama adentro, que tienen situaciones con los jefes bastante preocupantes, bastante violentas. Hemos escuchado y leído en los diarios de todo, en la pandemia incluso personas metiendo empleadas domésticas en el baúl en sus countries. Entonces, teniendo en cuenta todas estas inequidades, pero que aparte son discriminaciones, nos parece interesante mostrarlo con datos, porque eso es lo que nos caracteriza como organización y como área de datos, especialmente de economía feminista, marcar esa cuestión empírica que se puede levantar a partir de las estadísticas públicas, ni más ni menos que eso. La encuesta permanente de hogares es una encuesta que se realiza trimestralmente, el INDEC la realiza, representa la situación de 31 aglomerados urbanos, o sea, solamente las grandes ciudades del país, no está la situación de las zonas rurales representada, de los pueblos originarios, no se trata la cuestión de la identidad de género de manera más plural, son todas respuestas binarias. Entonces voy a hablar también de mujeres y varones nada más, pero sabemos que ahí adentro hay todo un crisol, ¿no?, de identidades. Así que creo que el dato más relevante y del que más estuvimos hablando ayer cuando lanzamos el informe es este que charlábamos recién, ¿no? Las mujeres son el 98,5% de este sector y también están muy representadas las ocupadas dentro del sector, es decir, de las mujeres que trabajan en la Argentina, el 16,4% se dedican al trabajo doméstico. Esto es 1 de cada 6. Y si miramos a las asalariadas, que son aquellas que están en relación de dependencia, 1 de cada 5. Bueno, también estaba, mirando los datos que también habían arrojado y, hablaba también esto que vos hacías hincapié sobre la relación informal, ¿no? Y también lo uno, de alguna manera,
con un dato que también habían anotado, que espera que lo estoy buscando, que dice que más del 20% migró de provincias y más del 10% proviene de un país limítrofe. Es decir, bueno, que las migrantes se encuentran sobrerepresentadas en este sector, según, bueno, lo que acá está expresado. Digo, y me parece también hablar de esta precarización excesiva, ¿no? Ya de por sí que se refleja de esta manera, digo, y la cuarentena de alguna manera muestra y pone sobre la mesa estas cuestiones, porque me acuerdo que el CONICET había arrojado unos datos durante el mes de julio que hablaba sobre cómo afectaba la cuarentena en las condiciones laborales y que hablaba, bueno, de los datos graves de que apenas, por ejemplo, el 33% de las trabajadoras cobró el salario sin poder trabajar ante la pandemia del coronavirus. Hablamos de encima una situación que está sumamente grave, ¿no?, en esta situación de pandemia. Sí, completamente. A ver, nosotras como economistas feministas, digamos, la economía feminista es una escuela, una mirada dentro de la economía y ya partimos de un bagaje teórico de saber que estos procesos de trabajo doméstico al interior del hogar, sobre todo en América Latina, pero en el mundo, están muy marcados por los corredores migratorios. Entonces nos interesaba ver esta cuestión de decir, bueno, a ver, en la EPH, que es esta encuesta, te hacen preguntas de ese tipo si estás viviendo en la localidad en la que naciste, si naciste en otra localidad o si naciste en otro país, y aprovechar esas preguntas para diseminarlo y cruzarlo con la cuestión del trabajo doméstico y compararlo también con la situación del país, porque, a ver, a nivel general, en Argentina 12,3% de las personas se encuentran viviendo en una provincia distinta, o sea, migraron internamente, y 3,5% provienen de un país limítrofe. Eso a nivel general. Si miramos el empleo doméstico, el dato de las migrantes de las provincias sube al 20% y el dato de los países limítrofes sube al 10%, o sea, 3 veces la cantidad de gente que tendría que haber a nivel promedio en Argentina en este sector migró. Entonces, en ese sentido hay que pensarlo también como una fuerza de trabajo que está siendo requerida, porque ¿por qué migran? Porque se supone que hay una promesa, ¿no?, de una mejora de una vida con un trabajo estable o lo que fuere. Es una demanda que está acá, entonces también hay que ver quiénes son los hogares, porque esos hogares están reclamando ese trabajo, y la respuesta está en lo que desde Ecofeminista decimos siempre, que es quienes entraron al mercado laboral y tienen la posibilidad de trabajar una cantidad de horas suficiente para percibir un ingreso, para pagarle a alguien para que haga ese trabajo al interior de los hogares que no es reconocido, le paga una mujer, y le paga una mujer generalmente pobre, inmigrante. Claro. Absolutamente. Bueno, y esto también habla de alguna manera de la ausencia del Estado, ¿no?, en esta regulación de esta situación. Y también me quedo con una parte también de este informe que hablan sobre casi la mitad de las trabajadoras del servicio doméstico es el principal sostén económico de su hogar. Incluso, así, la mayoría de ellas también está a cargo de las tareas domésticas en su hogar. Y enseguida se me vino a la mente esta idea, este graffiti, ¿no?, que está en las paredes, que, bueno, durante el mes de julio del Día Internacional del Trabajo Doméstico salió mucho y se llenó en las redes sociales. Esta frase que dice: eso que llaman amor es trabajo no pago. Bien, sí, bueno, en ese sentido nosotras creemos que, a ver, la situación del horario es interesante en todo lo que es el análisis del mercado laboral en términos de género. Cuando miramos a las mujeres en general y su participación en el mercado laboral, siempre tienen una tasa de actividad inferior a los varones, o sea, están dispuestas a trabajar más que nuestras abuelas, todo lo que quieras, pero menos. Digo también para tirar ese discurso de que listo, el patriarcado se acabó porque las mujeres salieron a trabajar. Eso no es así en su totalidad, las tasas de actividad son inferiores. Pero aparte estamos dispuestas a prestar menos horas al mercado de trabajo y hacemos estas modalidades part-time, porque tenemos que conciliar esas 2 jornadas laborales de las que hablabas al principio, antes de introducirme, ¿no?, a esta conversación. Jornadas de 6, de 4 horas, formas más informales también, ¿no? Eso está muy ligado a la informalidad, el hecho de tener contratos de monotributo, contratos informales, con el fin de poder hacer, digamos, un puente entre tu hijo en el jardín a la mañana, vos en la oficina a la mañana, a la tarde pueden estar juntos, porque no hay otra forma de conciliarlo en este sistema actual y con estas políticas públicas actuales. La situación particular de las trabajadoras domésticas tiene una situación de subocupación muy alta. El 31,6% declara estar subocupada por insuficiencia horaria, o sea, quisiera trabajar más horas pero no encuentro ese trabajo. Y eso es muy fuerte porque estás hablando también de un ingreso que no la satisface, por supuesto,
Estás hablando de personas que en promedio trabajan 20 y pico horas semanales, cuando la jornada laboral para la mayoría de los trabajadores es de 40. Y estamos hablando también de algo que vos marcabas, que es el otro gráfico que tenemos armado, que es como una matriz, donde se cruzan la variable trabaja en el hogar, en su propio hogar, hace el trabajo de cuidados del hogar y hace aparte el trabajo, es el principal ingreso del hogar. Bueno, son jefas de hogar, llevan el pan a la mesa y aparte cuando llegan se tienen que poner manos a la obra con todo lo que quedó ahí y que ellas no tienen la posibilidad de pagar la otra para que lo haga, que quizás una vecina, una abuela que cuida al niño, a la niña, o otra muy interesante es la de las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes en Argentina tenemos la tasa de desocupación más alta, pero también tenemos una tasa de inactividad alta y eso está vinculado al famoso ni, ¿te acordás de una época que decían ni trabajan ni estudian? Sí. Bueno, no trabajan, no estudian, pero hacen trabajo doméstico no remunerado. Y no es amor, me quedo a cuidar a mi hermanito, porque seguramente estarían teniendo, si tuvieran la posibilidad, ganas de hacer otra cosa con ese tiempo, estudiar, tiempo de ocio, tiempo de formación para uno mismo, autorrealización, todas cosas que en otro sistema y en otra forma de organización deberíamos gozar todos y todas, y no solamente quienes tenemos la posibilidad. Entonces, esa estigmatización sobre las mujeres jóvenes, que, bueno, son unas vagas, la verdad que no es holgazanería, y tampoco es amor, como decía Silvia Federici, que es una autora italiana feminista a la que seguimos muchísimo y quien acuñó esa frase. Es muy importante mostrar eso, porque muchas veces te van a decir, pero ¿cómo no le vas a hacer un platito de fideos a tu novio? Es amor, es esperarlo a la noche con algo caliente. Bueno, no, la realidad es que uno cuida a las personas y eso debe ser reconocido como trabajo. No quiere decir que no haya un montón de carga mental también ahí, ¿no? De que la persona que estás cuidando es un familiar, no podemos negar ese lazo de sangre o ese lazo elegido. Yo nunca voy a decir que no estoy dispuesta a hacer gratis una cena para mis amigas, pero eso no debería ser una obligación y no debería estar impuesto específicamente sobre ciertos cuerpos feminizados, porque al fin y al cabo es eso, es nacer con útero y estar obligada a ser quien en tu casa tenga que ocuparse de eso. Sí, bueno, y justamente acá habla también de la romantización, ¿no? De un poco de la precarización laboral, de este rol de la mujer, ¿no? Que tiene que cumplir porque, bueno, es romántico, así como vos decías, que está bueno, viste, esperar a la pareja, esta idea de, bueno, de romantizar estas cuestiones de desigualdad, que bueno, está buenísimo porque esto lo refleja, lo que ustedes hicieron acá en Economía Feminista, refleja muchísimo esta situación que está hoy en día, que bueno, a veces, digo, uno está con miles de cosas y lo invisibiliza y lo normaliza, digo, uno como mujer a veces pasa, porque aparte no solamente tiene esta cuestión del trabajo doméstico, sino también las tareas de cuidado, esto que vos hacías hincapié recién, que de hecho cuando arrancó la cuarentena una de las cosas más llamativas fue que la mayoría de los cupos de mujeres cuando en las universidades, gran cantidad de mujeres desistieron de poder hasta cursar online por la cuestión de la tarea que les llevaba el trabajo doméstico, ¿no? Que de repente, sin querer, de alguna manera, recae sobre las feminidades, como decías vos. Bueno, ¿y qué conclusión llegan finalmente con estos datos? Si encuentran de alguna manera la problemática, la cuestión del Estado, ¿no? Bueno, mira, nosotras, primero marcar que este informe, no sé si lo dije, pero está basado en los datos del primer trimestre de 2020, por lo tanto no vamos a ver un efecto tan fuerte de lo que fue la pandemia. Habría que ver cómo repercute en los ingresos, habría que ver cómo repercute sobre todo en la ocupación, porque como bien vos decías antes, la tasa de no registro tan alta que tenemos, estamos hablando del 74,5%, o sea, 3/4 del sector no tiene descuento jubilatorio. Algo de lo que está bien, sí, en Argentina hay mucha informalidad, pero se habla siempre de un tercio de informalidad, no de un tercio de formalidad. Acá se revierte la situación para un sector. Es gravísimo. En ese sentido, aquellas personas que están informales tuvieron sus patrones, porque en este sector muchas veces se dice patrón, pero bueno, sus jefes, sus empleadores, la posibilidad de prescindir de sus servicios, cuando es algo que está prohibido por ley desde el principio de la pandemia. A partir de toda la polémica que surgió con los despidos, no se puede despedir a una persona que está registrada, y el hecho del no registro tan alto va a pegar muy fuerte, esa es mi lectura y como mi pronóstico, si se quiere, en las variables de este trabajo, y va a haber que hacer algo, va a haber que pensarlo. Digo, la IFE ya es una medida en sí, porque la IFE, no sé si saben, pero solamente la pueden cobrar las personas que están en situación bastante precaria, laboralmente despedidas o por debajo de la mínima, y las trabajadoras domésticas.
O sea, desde la Dirección Nacional de Economía y Género se pensó esta medida como vinculando a las empleadas domésticas que por más que estén registradas y tienen que cobrar su sueldo por ley, aunque no estén yendo a trabajar, y que aparte muchas de ellas solamente se toman transporte público y viven muy lejos de donde trabajan, entonces no era una posibilidad desde el principio de la pandemia hacer conciliar estas dos cosas, el aislamiento y la persona que trabaja en tu casa, pero se les está haciendo cobrar el IFE también, y eso ya es una medida en sí misma, ¿no? No es mucho dinero, pero es algo más. Y mientras tanto, bueno, estamos a la espera de ver cómo se pueden mejorar las condiciones del sector, porque, te repito, hay una gran cantidad de personas que no registran a sus empleadas domésticas, ellas están en una situación de inferioridad y de vulnerabilidad social total como para reclamar eso. La tasa de sindicalización en este sector es bajísima. Vos pensás que trabajan atomizadamente, cada una en un hogar, ya te metés en una situación familiar en sí, en un hogar específico, con todo lo que eso trae por detrás. Si sos niñera y cuidás niños, está como muy enmascarado en un lugar de amor extraño y se pisan derechos del laborales. Amor maternal, ¿no? Esta idea del amor maternal que las mujeres tienen. Pero completamente, pero aparte es una situación que hay que regular, claro. Hay que pensar desde la economía feminista, porque para muchas personas realmente se crece y se es criado por una persona migrante que viene a trabajar a tu hogar 8 horas por día o que vive en tu casa durante tus primeros años de vida. Entonces también es algo que hay que remunerar y que hay que encontrar la manera de reconocer, que no es el mismo trabajo, que a qué hora termina tu jornada laboral si vivís en lo de tu empleador. Digamos, son ideas que a veces parecen feudales, pero que suceden. Entonces, me parece que hay que tener preguntas de largo plazo, hay muchísimas, cómo resolver esto, cómo repensar la cuestión en términos de derechos, en términos de ingresos. Es el sector peor pago de la economía, creo que no lo dijimos, y están sobre representadas las personas del primer decil, las personas más pobres. Estamos hablando de muy pocas horas de trabajo también, si se podría, la economía feminista habla de reconocer y de remunerar y de redistribuir también, ¿no? Que al interior de los hogares de estas mujeres haya personas dedicadas a cuidar y solamente a cuidar y que puedan vivir de otra cosa como para poder... El ingreso universal es una política en torno a esto, por ejemplo, del que se está hablando. Pero también profesionalizar el trabajo, digo, si alguien pudiera estudiar esto y cobrar mejor por eso, capaz habría más personas dispuestas a hacerlo, porque a veces parece como que es la escoria de la sociedad lo que nadie quiere hacer este trabajo. Entonces hay mucho que pensar. El cuidado y el trabajo doméstico no lo vamos a erradicar como sociedad. Va a estar siempre, entonces hay que encontrar la manera de hacerlo más valioso o valorarlo como lo que realmente es, que es lo que nos sostiene la vida. Eso sostenemos de la economía feminista. Sí, por supuesto. Lucía, mil gracias. Gracias a ustedes por el interés. Te mando un saludo grande. Saludos. Ahí estábamos hablando con Lucía Espiñeira, que es estudiante de Economía, coordinadora del área de voluntarios y miembro del área de datos de Ecofeminita, que nos estaba contando sobre este informe que hicieron en Economía Feminita. Feminita la pueden encontrar así en Instagram, sino Economía Feminista también, que hicieron este informe sobre las trabajadoras de servicio doméstico en Argentina. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.